Y bueno, queridos patitos, estamos a 4 de septiembre, pero de 1994. Y es que en Japón, el aeropuerto internacional de Kansai es inaugurado. Las cercanías de Osaka. Las comunicaciones internacionales son importantes para Japón después de la revelación de la época del Comodoro Perry. No Matthew Perry, el que nos dejó recientemente, sino el Comodoro, que participó, siendo jovencito, en la guerra con los británicos en 1812-1814, y fue el mismo que en 1959 participó en esta apertura de Japón al mundo, después de haber estado en silencio durante unos cuantos siglos. Con esa locación que permitía a los neerlandeses un comercio exterior, lo cual resulta curioso porque fueron los portugueses y los castellanos tener un cierto trato, y esto lo comentamos en un what if contrafactual de la monarquía hispánica con Despertaferro. Digo que está en ese cuadrante y lo comentamos con propósito de la comunión del canal con respecto de estas hipótesis contrafactuales. Y en buena medida escuché en otro canal que los británicos y neerlandeses fueron a comerle la oreja al shogun de que los católicos querían la destrucción real de Japón, la conquista imperialista. Lo cual resulta curioso porque si le hubieran explicado a alguien lo que significaban los virreinatos, en el caso de haber tenido una conceptualización, de haber hecho algo parecido a lo que era la Nueva España o Filipinas, por parte de la monarquía hispánica, pues entonces la conceptualización hubiera sido diferente. Pero bueno, durante ese tiempo de cierre y que llevó a la represión contra los jesuitas y contra el catolicismo en general, eh, los shogun pensaron en una conexión puntual y externa con el exterior a través de potencias protestantes. Esto sirvió para la destrucción del cristianismo en Japón, aparentemente, porque el cristianismo entonces pasó al silencio. Y hay quien dice que si la guerra de sucesión española en realidad hubiera sido una guerra de agresión imperialista contra Japón, entonces Japón habría tenido otra evolución completa y que los samuráis y los ninjas han tenido una mitología bastante propia y que no desmerece de lo que en realidad hubiera pasado, pero que no fue porque los occidentales tenían otros planes. Ahí está como muestra el tema de Cagayán y los tercios como ejemplo de lo que una fuerza occidental bien pertrechada puede establecer incluso en inferioridad numérica. Pero bueno, eso ciertamente es otro asunto bastante largo y prolijo de lo que comentar. Pero aquí estamos con el tema de las relaciones internacionales en el ámbito civil y las conexiones en el ámbito de lo que es el sistema mundo, que diría Immanuel Wallerstein. Japón, evidentemente, necesitaba conexiones y por eso en el año 60 está, sí, porque recuerdo en Melbourne 52, en el 56 los Juegos Olímpicos se trasladaron, eh, no, fue Helsinki 52, Melbourne 56, eh, Tokio 60, Roma 64, México 68, Múnich 72, Montreal 76 y bueno, Moscú 80, Los Ángeles 84 y Seúl 88 por hacer el cierre en Asia. Evidentemente, con esos Juegos Olímpicos de los años 60 está el Shinkansen. Fue una presentación por todo lo alto de que Japón había vuelto después del año 45 y la derrota en la Guerra Mundial.
Y evidentemente esa tecnología puntera en ese momento pues servía para la interconexión dentro. Pero evidentemente también había necesidad de la conexión con el fuera. Y que no solamente fuera el Shinkansen, sino también a nivel de aviones. La zona de Japón es bastante montañosa. Las islas principales son limitadas para el cultivo, las zonas de agroganadería. Hay bastantes bosques y por tanto las ciudades en buena medida controlan parte del territorio, el tema del bosque, el tema de las montañas, por tanto es difícil establecer unas zonas de amplio espectro para el aterrizaje y despegue de aviones, hasta que precisamente en esos años 60, en ese momento, se planteó el establecer islas artificiales para esa conexión. Esto podría pensarse que está vinculado con Venecia, la creación de islas artificiales, pero claro, los elementos de los pilotes no están a tal distancia y en buena medida la presión que puede suponer el aterrizaje o el despegue de unos aviones, los propios aviones teniendo que estar por tanto, la infraestructura y todos los elementos son bastante más pesados que lo que pueda haberse construido en Venecia. Por supuesto, la construcción en esta isla de Kansai tiene la tecnología del momento, de la segunda mitad del siglo XX, que es muy diferente de los pilotes que se construyen en el ámbito de Venecia, aunque no hay que despreciar por ello la tecnología antigua respecto de elementos que pudieran haber conformado esa preservación durante siglos y milenios de milenios por uno y medio de esa ciudad, a pesar de que se esté hundiendo. Lo digo porque también el aeropuerto internacional de Kansai se está hundiendo. Tardaron bastante. Y eso da prueba de la dificultad de la obra y que durante prácticamente 30 años no se inauguró hasta el punto de que hicimos lectura de Japón se hunde, una novela que tiene su recorrido histórico en el propio Japón y en la literatura ligada a lo japonés, está comentada en el canal, y que en el momento de la publicación, la apertura del aeropuerto internacional de Kansai era un futurible que se da, por supuesto, y se pone a pie de página una nota a este respecto, que evidentemente esta conexión evidentemente necesitaba de aeropuertos, necesitaba de descongestionar esos otros aeropuertos que podían estar, pero claro, primero no se podían ampliar en donde estaban, en la zona de tierra, y por supuesto construir nuevos era complicado porque la propia evolución, sobre todo en ese siglo y medio que van desde la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, a pesar de que actualmente se tiene la perspectiva de la disminución en un 50% de la población de Japón, de aquí a 2060 o algo parecido, o a final de siglo. Eso no significa que se necesiten menos viviendas, porque ha habido fenómenos, por ejemplo, los ikikomori, y la desestructuración de la familia tradicional. Ya en los años 50 teníamos películas como Las hermanas Munakata, con esa forma de extrañamiento del ámbito tradicional y de las nuevas generaciones que tenían otra conceptualización, a pesar de que sean de la misma edad. Las dos hermanas Munakata, en esta película de Ozu, pues evidentemente ese Japón diferente requería de conexiones con el resto del mundo. La Guerra Fría, con todo, pues evidentemente tiene su situación en la que en la propia guerra de Corea y luego posteriormente también en la guerra de Vietnam, en Japón, lo mismo que también había servido el ámbito de Tailandia, eran repositorios de los soldados americanos que estaban luchando como una suerte de vacaciones de proximidad
para congestionar y oxigenar a los combatientes, y eso evidentemente daba tráfico también a Japón, aunque también estaban bases importantes como Okinawa, que la isla propiamente era de soberanía estadounidense hasta 1972. Por tanto, siempre hay complejidades que ameritan el tránsito de personas, y por eso se necesitaban elementos como este del Aeropuerto Internacional de Kansai. Y como digo, es una lucha contra el tiempo. Una lucha contra el conocimiento y el reconocimiento, aunque se pueden hacer milagros. Bueno, milagros científicos. En tanto cuando hay quien dijo que íbamos a irnos a la verga porque el agujero de la capa de ozono ártica y antártica era algo que era irresoluble. Y en un momento dado parece que se resolvió. Especialmente el cierre del agujero de la capa de ozono en el ámbito antártico. Es cierto es que a partir de 1992 se estableció la política de Río, y luego se ratificará en Kioto. Por eso el tema de Japón, la presencia y prestancia en el ámbito medioambiental, no solamente con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, no solamente con la preocupación respecto de la central de operada por TEPCO en 2011 de marzo, el tsunami, después del terremoto. Se me ha ido el nombre de la central nuclear que fue objeto de dificultades ese día 11 de marzo de 2011, a pesar de que posteriormente la gente ha podido volver, los trabajadores tienen una posibilidad de ir recuperando todo el entorno y hacer el desmontaje de los reactores, cuando más que problema nuclear fue algo ligado a deficiencias políticas, y que esto creo que fue Luis Felipe Durán. Tuvimos un conversatorio bien interesante acerca de esta situación respecto de la energía nuclear en estas centrales, respecto de Chernóbil y de esta Fukushima. Seguro que alguien ya lo ha puesto en comentarios. Gracias por hacer el esfuerzo y por participar de este canal. Pues evidentemente ahí está el Intríngulis, en donde esa lucha contra el espacio y el tiempo lleva a que se está hundiendo, que la torre de Pisa no se ha caído, todo el mundo lo sabe. Se hizo una inferencia tecnológica para hacer posible la continuidad sin arreglarla, porque eso quitaría la gracia a la torre. Imaginen ustedes que hicieran como Superman en aquella película, la ponen de pie y bueno, pues qué gracia tendría visitar Pisa. Miren ustedes, aquí la torre recta que antes estuvo torcida. Pero evidentemente esto en un aeropuerto es más complicado. ¿Cómo se puede insuflar a esa zona de tierra débil? No quiero decir que pasaría como en 2002-2003, como en la autovía de los cementerios, en dirección desde Burgos hacia Palencia, pasando por Melgar de Fundamental y lugares parecidos, que se inauguró con, digamos, aunque no es cemento, sino otro elemento, digamos, inaugurada con el cemento fresco, y por tanto hubo hundimientos posteriores porque evidentemente estaba ligado con las elecciones y favorecer a el señor Aznar. No quiero decir que se inaugurara el aeropuerto de Kansai de manera igual, con el cemento fresco y sin haber tomado las obras de manera decisiva, porque pasaron 30 años después de el inicio de las obras y por tanto sería ocioso decir que se lo tomaron demasiado deprisa. Otra cosa es que la infraestructura sea complicada y que sea mitad de la bahía, que sea una isla artificial, que se fuera sedimentando y que esos sedimentos luego tienen un comportamiento posterior a la inauguración y que no se puede hacer como un decreto legislativo por el
vocacionamiento del emperador que dice el aeropuerto de Kansai no se puede hundir y por tanto ustedes, señoras piedras y señores sedimentos, se quedan donde están y no se me hunden. Bueno, pues no. Y no solamente eso, sino que al ser completamente plano, luego, pues, ¿qué tienes que hacer? ¿Poner cartolas? Para establecer, porque no vas a poner sacos terreros, eso quedaría demasiado provisional, para que evidentemente el agua no entre en la zona, no solamente de pista, sino también en las terminales y todos los elementos constructivos que también son importantes, y por supuesto la obra viva y la obra muerta, como si estuviéramos hablando de un barco, evidentemente bajo el rasante. Hay muchos elementos que son importantes para la supervivencia de la obra y para el mantenimiento y el funcionamiento. Y evidentemente tampoco esos túneles deben de estar sometidos a inundaciones. Porque eso supone la destrucción de la zona operativa durante semanas, meses. Y un aeropuerto que no funciona es un aeropuerto que no obtiene ingresos. Y es un derroche de dinero que lleva a ser un agujero de pérdidas, y eso habitualmente suele suponer la desaparición o la aparición como una obra fantasma. Y esto hemos visto ya en programas, ingeniería abandonada, elementos que son propios de películas tipo Walking Dead, que están destruidos porque han sido dejados de operar. Y evidentemente esto es un juego contra el bolsillo también. ¿Hasta qué punto se pueden arreglar las deficiencias de esa situación de la isla de Kansai? Abriendo la posibilidad para impermeabilizar en la zona que está bajo el nivel del agua y impedir que el ascenso del nivel del agua relativo, en tanto en cuanto no es un ascenso propio del nivel del agua, sino un descenso del nivel de la tierra que hace que la superficie operativa esté bajo el nivel del agua. Por tanto, es necesario subir los elementos externos para que no derrame sobre la superficie. Y es algo que, curiosamente, es algo parecido a lo que sucede en Nueva Orleans. Nueva Orleans se pudo visualizar ciertamente con la forma de desvío en el año 2002-2003 de dineros que en principio iban destinados a los vectores de convergencia entre la tierra y el mar, como eran las esclusas y las guarniciones, porque la Guardia Nacional del Gran Estado de Luisiana se mandó a Irak, y por eso estaba en Irak en el año 2005, y eso contribuyó a la situación del Katrina. En la posterioridad, con la desmembración de la zona de salida del delta, del río Mississippi, pues evidentemente se están llevando tierras que deberían de ser fijadas, sobre todo por ser el anillo externo de protección de la ciudad de Nueva Orleans, y que evidentemente esa zona de creciente marisma, pantanosa, que ya estaban cuando se produjo la batalla de Nueva Orleans en 1813, y que fue decisiva para la derrota de los británicos en aquella época. Pues evidentemente tenemos ahí un ejemplo en el que se trata de, después de haber aprendido que hay que meter varilla, meter real, meter dinero, hay que proteger lo que es la ciudad, porque fue inundada con el tema del Katrina, y se visualizó que con la ruptura de uno de los diques podía entrar el agua en buena parte de la ciudad, y que estaba en buena medida debajo del nivel de las aguas. Y eso fue doloroso porque cuesta mucho luego recuperar la ciudad. Y evidentemente hubo incluso la misma tentación que hubo en 1945 respecto de Varsovia, de darla por perdida y construir una ciudad nueva en otro lugar. Esa tentación hubo en Nueva Orleans. Se la vi.
Lo dejamos como una ciudad fantasma y como es tan costoso lo construimos esto en otro lugar, pero evidentemente eso sentimentalmente es muy doloroso, es muy complejo. La idea de abandonar una ciudad en la que generaciones han estado viviendo y por tanto es complicado. No sé si hasta qué punto esta política emocional puede llevarse a cabo con un aeropuerto en una isla. A pesar de que muchos japoneses, muchas personas de la zona de Osaka hayan ido, y sea seña de orgullo el haberla inaugurado en 1994 porque es ingeniería japonesa, puntera en su momento, única en el mundo, y que evidentemente muy pocos pueden decir que hayan podido construir una isla y para poner un aeropuerto encima. Eh, Perderlo puede herir sentimentalmente y por eso en estos 30 años que han evolucionado el aeropuerto internacional de Kansai ha recibido esos insumos ingenieriles a la hora de tratar de afrontar ese desafío, incluso poniendo en riesgo la pervivibilidad de la autosuficiencia económica. ¿Hasta qué punto es autosustentable con esas dificultades? ¿Es posible hacer un órdago que supere esa situación de manera más o menos definitiva y que requiera el detraimiento de esos recursos extra que se van metiendo, es decir, que no sea necesario a partir de cierto punto el establecimiento de esos elementos o que se posterguen durante otros 30 años y que hasta el 2044 o 2054 o 2064 no sea necesario volver a establecer nuevos elementos arquitectónicos, urbanísticos para el sostén de las aguas, como el monumento a Churruca que está en la zona de las arenas cerca del puente colgante de Vizcaya, establece ese monumento el freno a las aguas, la civilización, domando a la naturaleza. Por tanto, son muchos los vectores interesantes relacionados con el aeropuerto internacional de Kansai, en lo ingenieril, en lo económico, en lo político, en lo sentimental, y que en buena medida es algo que se dice del propio aeropuerto internacional de Kansai como símbolo de lo que le pasará, dicen, inevitablemente, al conjunto de Japón, que está destinado a desaparecer bajo las aguas. Y me estoy refiriendo indistintamente a la isla del aeropuerto internacional de Kansai como al propio Japón, lo cual llevaría metafóricamente al hecho de que alguien en algún momento puso Japón en el mapa y en algún momento lo deshará por designio divino. Más mundano es el aeropuerto internacional de Kansai, construido en una isla artificial, y esa artificialidad puede que no guste a los dioses, y están castigando al humano que osó desafiar a los dioses, hundiéndola poco a poco. ¿Qué destino tendrá? ¿A dónde llegará este asunto? Espero que lo podamos ver. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.